Buenas tardes a todos. Entonces, ¿cómo les va? Vamos a continuar con la presentación del otro día. El otro día dejamos, o nos cortó, digamos, la conexión en el medio de un tema muy importante, que es la secreción de las glándulas suprarrenales, secreciones corticales de la triple capa y secreciones de la médula. Voy a compartir de nuevo esta presentación para que veamos allí de nuevo, ahí está, para que veamos allí la corteza con sus triple capas, ¿sí? La glomerular, la fasciculada y la reticular, secreciones mineralocorticoides, fundamental la aldosterona, la fasciculada con los corticoides, como le decimos habitualmente, que en realidad se llaman glucocorticoides, y la más interna de la corteza, que es la reticular, que son los corticoides sexuales no gonadales. Aquí se comienza a ver un poquitito de la médula, pero la médula era, dijimos, un ganglio simpático, es decir, un grupo de células neuronales que se han transformado, y cuando nosotros decimos que hay un grupo de células nerviosas, le llamamos ganglio, si está en la periferia, o núcleo, si está en el sistema nervioso central. Así que esto le decimos, en realidad, que embriológicamente la médula cortical es como un ganglio nervioso simpático, es decir, alimentador, excitador de todo lo que es lo circulatorio, respiratorio, e inhibidor de lo que es más bien visceral, ya lo hemos dicho eso. Bueno, vimos también cómo todos estaban relacionados con la familia del colesterol, tanto las esteroides sexuales como los corticoides, andrógenos y estrógenos. También vimos cómo lo trae el Silverton de la última edición, todo agrupado en una sola página. Mostramos el cortisol y su cuadrito. Y ahora vamos a continuar con este tema. Nosotros decimos, acá están las suprarrenales y vamos a trabajar ahora con la corteza. La corteza suprarrenal libera los corticoides o glucocorticoides, el más importante, el cortisol. Hay otros, y habría que estudiarlos más. Pero el cortisol es una hormona que dijimos, cuando nosotros necesitamos gastar energía, mucha, cuando necesitamos luchar, cuando necesitamos huir, ese golpe de energía, en realidad instantáneo del susto, y todo eso lo da la médula con las catecolaminas. Pero cuando el estado va a ser largo o continúa, o es de largo plazo, aparece el cortisol que se sostiene. El cortisol, ya lo dijimos, hacía que en el sistema inmune suprimirlo, que toda la energía vaya directamente a este estado de lucha o huida. Entonces, en el hígado sí, porque aunque es una víscera y también es una víscera digestiva, el hígado es el reservorio de glucógeno. Por lo tanto, el formador de glucógeno, sintetizador de glucógeno, por lo tanto es el reservorio de glucosa. Y porque además el hígado puede hacer glucosa o glúcidos nuevos a partir de aminoácidos y grasas. Y eso se llama gluconeogénesis. Glucosa, glucósidos, nueva génesis. Formar glucosas que no había antes. Entonces toma aminoácidos, les quita el amino,
les pone todo lo necesario y los transforma en glúcidos. En los músculos van a estar necesitando y demandando todo el tiempo glucosa y oxígeno para poder hacer respiración celular, ATP y sostener la gran demanda de energía que los músculos requieren para el movimiento. Entonces necesitan catabolizar a las proteínas, mandarlas a aminoácidos y allí que los aminoácidos sean usados. Por ejemplo, para sostenimiento de las proteínas del músculo, las proteínas contráctiles, y hacer más. Esa es una forma. La otra es dar aminoácidos para poder liberar, para sostener el metabolismo de lucha-huida. Acá no hay que olvidarse de un factor, y es, el ser humano tiene la gran capacidad de pensar y ser creativo para la lucha-huida. Entonces no hay que dejar nunca el cerebro sin la suficiente, darle el suministro suficiente de oxígeno, ATP, aminoácidos y glúcidos para que funcione. Mucho del catabolismo proteico es sacar de la gran cantidad de masa muscular sí, estoy grabando. Bien, no, me estaba cerciorando de grabar. Para sostener también el pensamiento ágil, porque si no, nos van a agarrar o nos van a ganar en mucho hoy. Y en el tejido adiposo, por supuesto, hacer lipólisis para soltar ácidos grasos, para soltar, supongamos, glicerol, ácidos grasos, ¿por qué no? Colesterol, para que tengamos suministro para las hormonas de origen lipídico, para que tengamos energía de segunda mano cuando se agoten los glúcidos. Bien, todo esto, si el cortisol aumenta mucho, entro en un estado de excesiva euforia para la lucha-huida y obviamente me va a hacer daño porque voy a perder la reserva de grasa, la reserva de la fuerza muscular, los músculos se me van a debilitar, voy a entrar en una astenia y la baja en el sistema inmune puede exponerme a patógenos y otras enfermedades, a tumores, que el sistema inmune, siempre que está muy activo, está rechazando aunque ni nos demos cuenta. Entonces, cuando el cortisol aumenta demasiado, hace una retroalimentación negativa para bajar su nivel él solito. Pero ahora vamos a analizar cómo. El cortisol aparece aumentando en sangre cuando hay estrés. El cortisol, cuando hay estrés, no aparece si no hay una orden, una señal. La señal proviene del hipotálamo, que dijimos que era el gran órgano neuroendocrino integrador de lo nervioso y de lo endocrino, hormonas, y el hipotálamo está recibiendo información de muchos centros corporales y de todos otros centros nerviosos. Entonces, el hipotálamo dice, hey, esto es una locura, es estrés. Entonces, libera desde unas neuronas hacia la hipófisis anterior un factor. Cuando hablamos de hipotálamo, acostúmbrense a que sus hormonas o neurohormonas se describieron primero como un factor que hacía que la hipófisis tal cosa. Entonces, en español se sigue usando mucho el factor de estimulación de las células de la hipófisis anterior, que son las encargadas de liberar el estimulante de la corteza suprarrenal. Entonces vamos de nuevo. El estrés hace que el hipotálamo libere corticotrofina, release, liberación de corticotrofina. Entonces libera una hormona, H, liberadora de corticotrofina. Corticotrophin Release Hormone, hormona liberadora de corticotrofina.
¿Por qué liberadora de corticotrofina? Porque la corticotrofina la libera la hipófisis. Esto es como el primer nivel o nivel alto, hipotálamo. Segundo nivel, hipófisis. Todo en el central a esta altura en el entrecejo, ¿sí? Pero adentro al medio. Y de allí a la sangre. Y por sangre llega a la corteza suprarrenal, que la ACTH, hormona, ¿sí?, estimulante de la corteza adrenal, hace que la corteza suprarrenal, con sus genes, sea activado y la liberación del cortisol. Bueno, acá hay nombrecitos que no me tengo que confundir. Cuando decimos, esto lo tienen que anotar, esto no lo van a encontrar todo escrito en los libros, así, en las PPTs, ¿no? Cuando hablamos de trófico, ya lo hemos dicho en las primeras clases, hablamos de estimulante, de despertar, de hacer que funcione, estimulante. Entonces, si nosotros decimos estimulante de la corteza suprarrenal, estamos diciendo que hay una hormona que va a venir a estimular a células de la capa media de la corteza, que es la fasciculada, corteza suprarrenal. Entonces, ¿cómo digo eso? Puedo decir factor trófico de la corteza suprarrenal, hormona trófica de la corteza adrenal. Ya puedo jugar con adrenal, suprarrenal, tiro trófico, digo, o estimulante. Acá en Silverton es ACTH y es lo más usado también en español. ACTH es la hormona que estimula, es trófica o estimula la corteza suprarrenal. Cuando estimula la corteza, tiene mucho más blanco en la capa fasciculada. Eso no implica que en general es como que le pega un empuje trófico a toda la corteza. Pero esto es liberado, o sea, la ACTH es liberada a nivel de la hipófisis anterior. Hay grupos de células acá cargadas de ACTH, pero no de ACTH directa. En realidad, ¿se acuerdan de la POMC? O sea, de la propiomelanocortina, la prohormona. Bueno, y se le dice, largue las otras y largue la ACTH. Entonces, desdobla la POMC y sale la ACTH. La ACTH es la trófica de la corteza libera cortisol. Este es el nivel de comunicación de las glándulas a nivel central con la periférica, que en este caso es la suprarrenal. Entonces, el cortisol tiene un bucle de retroalimentación negativa, o sea, un asa o bucle de retroalimentación negativa inhibiendo ¿a quién? A las células de la hipófisis anterior que segregan ACTH. Entonces, cuando cortisol hay bárbaro. Cuando empieza a aumentar mucho, se está acercando demasiado y pasa el límite superior, ya satura demasiados receptores en las células que liberan la ACTH en la hipófisis y las paran. Y también tienen un bucle o asa larga, que quiere decir que ese mismo cortisol, aparte de inhibir a las células de la hipófisis anterior que liberan ACTH, también van al hipotálamo y a las neuronas que liberan el CRH o hormona de liberación de la corticotrófica, que es esta, también llamada corticotrófica o corticotrofina, también las paran un poco. Entonces, cuando hay mucho cortisol, separa las secretoras de hipófisis de la ACTH y separa también un poco a las liberadoras del hipotálamo del CRH que estimula la hipófisis para que largue la ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero, por favor, que me digan cuál es la parte donde se les hace lío, porque yo después ya voy a ir con las otras glándulas haciendo lo mismo, sin aclarar tanto bucles y trofinas.
Entonces vamos a tener un primer nivel que es el hipotálamo, un segundo nivel que es la hipófisis y un tercer nivel la glándula periférica. En este caso, para simplificarlo, vamos a poner hipotálamo flechita, libera hacia el, ya vamos a ver dónde, pero es sangre en definitiva, como un parácrino le libera la hipófisis lo que sería factor liberador de corticotropina. Pónganlo así porque en el libro lo tienen con siglas. Yo para hacerlo distinto así les queda de varias maneras. Factor liberador de corticotrofina. En la hipófisis ante esa señal le dicen descargar, o sea, las células que tienen vesículas de secreción llenas de corticotrofina le van a decir, desde hipotálamo, le van a decir, libérame la corticotrofina. Adelanto, que acá todavía estamos en hormonas proteicas o factores hipotalámicos proteicos, por lo tanto tienen receptor en superficie. O sea, el hipotálamo libera, el factor liberador de corticotrofina es proteico, a las células de hipófisis les llega, satura receptores y estas liberan secreciones de una hormona que es proteica, que es la corticotrofina, entre paréntesis, ACTH. Flechita en la glándula de abajo, por esta vez, al esquema lo vamos a usar muchas veces, suprarrenales o adrenales. La corticotrofina o ACTH estimula a la corteza de las suprarrenales. Entonces, en todo este caminito que hemos hecho, a las flechitas al lado, le vamos a poner un más, encerradito en un círculo, así no se nos pierde, al lado de las flechitas. El factor liberador de la corticotrofina, entre paréntesis, le vamos a poner CRH, sí. Un más al lado de la flechita estimula hipófisis, flechita estimula a corteza adrenal con la ACTH. Y entonces, ahora sí, de la ACTH vamos a sacar otra flechita, porque ACTH libera su hormona ahora, que son los corticoides, pero podemos poner cortisol directamente. Y esto le pueden hacer como un vasito o algo que ustedes entiendan que difunde desde la corteza suprarrenal a los capilares que hay ahí y entra en circulación. ¿Quién? El cortisol. Este es hasta acá el mecanismo estimulante, pero el cortisol tiene un nivel y mientras esto siga funcionando va a empezar a aumentar. ¿Sí? Cuando aumente mucho, ese mismo cortisol va a estar en concentración mayor en sangre, suficiente para encontrarse tanto en las células de la hipófisis que tienen CRH, como en el hipotálamo, las neuronas, en la hipófisis las que tienen la ACTH, y en hipotálamo las que tienen CRH, y entonces ahí le hacemos como unas flechitas así, corta hacia la hipófisis y más larga hacia el hipotálamo con un menos. Desde el cortisol, ¿sí? Cuando este cortisol, si quieren, a un costado le ponen unas flechas para arriba, como que está aumentando mucho,
Y de ahí flechita corta a hipófisis, con un menos al lado, y flechita larga a hipotálamo con un menos. ¿Sí? Ambas con un menos. Diciendo esto, con esto se logra graficar que yo estoy diciendo, cortisol cuando aumenta, hace retroalimentación negativa a hipófisis y a hipotálamo. Y los para un poco a los dos, porque si no esto sigue. Y vamos a tener un hipercortisolismo, que es un exceso de cortisol circulante. Cuando esto para a hipotálamo, para a hipófisis, porque si hipotálamo baja el CRH, baja la ACTH hipofisaria. Entonces, la corteza suprarrenal baja la actividad, porque así le está llegando menos señal de estimulante. Cuando la corteza suprarrenal baja la actividad, ¿qué se reduce? El cortisol circulante. Entonces, para el otro costado del cortisol, podemos poner flechitas para abajo, como que ya la retroalimentación negativa hizo que baje y ya está bajando de más. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí cuando el cortisol baja de más? Sacarle las inhibiciones a hipotálamo hipófisis. Y bueno, y lo dejamos ahí, ¿por qué? Porque sabemos que cortisol bajo va a soltar la retroalimentación negativa y entonces el cortisol va a aumentar solito. Porque va a empezar hipotálamo de nuevo a alargar CRH. ¿Se entendió eso? Bueno, quiero que me abran el micrófono y me digan bien claro, sin vergüenza, estamos aprendiendo, ¿qué es lo que no entendieron de acá? ¿Mm? O cómo hacer el gráfico. ¿Se perdieron al hacer el gráfico? ¿Alguien? Díganme. Profe, Bueno, yo sí di un poco haciendo el gráfico. dale. El gráfico tiene que tener a ver si lo encuentro acá. Espérenme un segundito. Necesitamos un pizarrón. Claro, eso quería preparar para la próxima entrada. Bueno. Bueno, lo voy a decir de nuevo y después lo preparo mejor. Tenemos que tener un cuadradito, óvalo o algo arriba, que es el primer nivel, que es el hipotalámico. Yo pongo adentro hipotálamo como nombre. Si quieren lo hacen como un embudo así, más parecido a lo que anatómicamente tiene como forma el hipotálamo, pero de alguna forma yo digo, acá está el hipotálamo. Luego el segundo nivel se conecta directamente en realidad el hipotálamo con la hipófisis. Segundo órgano, que lo puedo hacer con su forma anatómica, tipo higo, ¿sí? Con dos partes siempre, la anterior y la posterior. Y el tercer nivel es la glándula o las glándulas periféricas, quiere decir que ya no están en el sistema nervioso central. El tercer nivel en este caso es para nosotros las adrenales, o glándula adrenal o suprarrenal, como les guste poner. Entonces, ninguna hace lo que quiere, lo que se les canta, como decimos. Todo está muy regulado. Entonces, ponemos flechitas hacia el hipotálamo como diciendo estímulos, información, sensorialidad, todo lo que quieran poner ahí, interno y externo, está muy bueno que pongan, porque el hipotálamo no solo se alimenta de información interna,
del estrés, sino también de la gran cantidad de información externa, demandas y cosas que nos llegan del exterior. Desde pasar frío, hambre, bronca, escuchar cosas que no queremos escuchar. O sea, no es solamente, bueno, el que me pone el tele para cuando yo estoy durmiendo, el que pone música cuando queremos dormir, no sé, el perro de la pareja, a mí no me gustan los perros, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y vienen los perros y ladran, bueno, lo que fuera. Entonces, interno y externo, de lo inconsciente, visceral, de lo consciente, todo eso es información para el hipotálamo. Entonces, ese hipotálamo, cuando detecta que toda esta configuración, como él es un centro integrador, el centro integrador dice, recibe la información y es como que del circuito neuronal, como quien diría una discusión de neurotransmisores de esas neuronas, más consultar las memorias, más consultar errores y aciertos anteriores que le pide a la memoria, a la corteza y al cerebelo y demás, integra y dice estrés. Entonces, vamos a necesitar, no, o sea, ante el estrés, que no hagamos ¡ah! ¡Puf! Y nos desinflemos. Entonces, sabia decisión sostener, porque si no, seríamos presas de nuestros enemigos, por ejemplo, ¿no? O de que nos empujen, nos caigamos, nos tiren del quinto piso, no sé. Entonces, la decisión neuroendocrina es activemos todo el protocolo de sostener el estrés. Ese protocolo, en este caso, en esta forma, es el hipotálamo dice, te he hecho hipófisis, el estimulante para que me sostengas el estrés. Ese estimulante es el CRH, es la hormona liberadora de la corticotrofina. Corticotrofina significa estimulante de la corteza adrenal. Ahí es donde hay que tener cuidado con los nombres. El hipotálamo no libera la corticotrofina, él no la tiene. Él lo que le dice es a hipófisis, libera corticotrofina. Entonces él solo larga la hormona liberadora de la corticotrofina a hipófisis. Las células de hipófisis, hay muchas en la hipófisis anterior, pero algunas dicen, yo tengo corticotrofina. Bárbaro, yo tengo ACTH. Entonces, tiene los receptores. Recibe la CRH y libera la corticotrofina o ACTH. Hormona estimulante de la corteza adrenal. Y por sangre llega ¿a quién? A la corteza adrenal. Y ella es la que libera el cortisol, el sostenedor de la huida, lucha o estrés para sobrevivir. El estrés es para sobrevivir. El cortisol, entonces, ya vamos a ir por partes, pero en el gráfico, en este caso, lo vamos a repetir. Hipotálamo, hipófisis y glándula periférica. Nos hacemos varios de esos. En este que hemos hecho hoy vamos a poner el hipotálamo que libera a hipófisis. CRH. Hormona estimulante o estimulante de la liberación de la corticotrófica. La ponemos en la flechita de liberación de hipotálamo, pero eso va a hipófisis anterior. La hipófisis anterior, flechita, libera ACTH. ACTH, que es la eliminada, la liberada hacia la sangre por la glándula periférica. ¿Quién es la glándula periférica? La suprarrenal. Libera entonces cortisol. Entonces tenemos hipotálamo libera CRH, que en hipófisis anterior hace que libere ACTH, que en la glándula periférica suprarrenal libera cortisol y corticoides en general porque hay varios.
El cortisol ahora, ¿cómo se regula? Por retroalimentación negativa corta y larga, o sea, flechitas curvadas, rectas, como quieran, con un menos, porque las inhibe hipófisis si está muy alto, e inhibe hipotálamo, otra flecha larga con menos. Bien, y nos falta completar esto sería el control hormonal. Ahora, en el mismo para abajo o en otro o al costado, vamos a poner el cortisol. Cortisol como hormona circulante. Y ya que estoy, le vamos a poner normocortisolismo, es decir, cortisol le vamos a poner abajo normocortisolismo, que quiere decir cantidades normales en el rango normal de cortisol en sangre. Y para abajo le vamos a poner los efectos que hace, que son todos los que hemos comentado en la clase anterior. ¿Sí? O sea, estimulante de la vasoconstricción periférica, de la vasodilatación central, etcétera, etcétera. Todo lo que sostiene el estrés. Eso. Se corta, nos encontramos entonces cuando termine la grabación. ¿Sí? Y ahí tenemos la base del control hormonal, para hacerlo con todas las hormonas. Vamos a ver un tema muy interesante pronto, que es el hipo y el hipercortisolismo. Ahí está. Bye, bye.